tenemos el grato placer de presentar a nuestro conferencista Juan Ramos Martín, quien nos hablará de la IA, valor y ética en la construcción de una ciudadanía crítica. Para conocer un poco más a nuestro conferencista, él es decano en la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, titular de la Cátedra UNESCO de Comunicación, director del Doctorado en Comunicación, Lenguaje e Información de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia y secretario académico de la Unión Latina de Economía Política y la Información, la Comunicación y la Cultura. Docente invitado en numerosas universidades y centros de investigación de América Latina. Entre sus líneas de investigación están teoría crítica y decolonial de la tecnología, la economía política crítica y la información, la comunicación y la cultura, las redes de organización tecnológica y la comunicación indígena, comunitaria, alternativa y participativa. Tiene la palabra, estimado Juan, para cerrar con esta conferencia tan importante en el epílogo de este encuentro fundamental para nosotros como carrera de comunicación y como ABOI. Bueno, muchas gracias. Yo sé que soy la persona que se interpone entre ustedes y el vino. Entonces, eso suele ser una mala decisión siempre. Pero bueno, procuraré no ser muy pesado. Yo le agradezco mucho a BOIC y a la asociación y a todas las personas de verdad que la conforman y por supuesto a la directiva y especialmente a José Luis Aguirre, un amigo que hace muchos años venimos confabulando juntos y es una maravilla, es una alegría siempre volver a casa, porque para mí Bolivia es casa. Lamento mucho el que al final esto sea más una charla pues, individual que un panel como estaba previsto, pero bueno, lamentablemente no puedo acompañarnos a Maru La Rosa. Intentaré hacerlo lo mejor posible y sobre todo intentaré que podamos dialogar de alguna manera durante estos próximos minutos. Voy a intentar ser lo suficientemente breve y sobre todo no repetirme con lo del taller, porque los que estuvieron y las que estuvieron en el taller pues que nos aburren. Cuando me preguntaron qué temas o qué podría hablar en relación con nuestra conferencia, ¿no? Democracia y construcción de ciudadanía digital, además en un entorno como el Bicentenario de Bolivia y Sucre, me pareció que podía ser interesante que pensáramos algunas partes en torno a este desarrollo tecnológico actual y todo lo que implica en términos comunicacionales. Lo hemos tenido presente todo el Congreso, ha estado Carlos Escolari, lo ha dicho muy bien, muy lúcido como siempre, la propia Sandra que está acá también, Lorena lo comentó en el primer día, ahora también desde la Asociación Nacional de Periodistas creo que ha sido un tema que ha sido recurrente, el tema de la desinformación, el tema de la inteligencia artificial, el tema de los límites de la democracia de alguna manera o cómo se reconfigura la democracia. No pude estar en la primera charla de Marcelo, pero entiendo que también tiene mucho que ver con el desarrollo de las culturas y las identidades, ¿no? En torno a estas transformaciones. Más allá de asociarme a una perspectiva o no, creo que además todas son súper interesantes, pero me parece que podría ser de algún tipo de interés el pensarnos toda esta relación tecnología, sociedad, cultura, democracia, desde un punto de vista que parte un poco de la economía política, es más estructural, digámosle. Entonces, por eso es que hablábamos de los límites del capital. Creo que ayer, de hecho, Carlos Escolari nos hablaba del Sora 2, de esta nueva herramienta que se ha sacado de la manga Sam Altman y OpenAI, que promete además literalmente ser una especie de TikTok de deepfakes, ¿no? Yo quería ponerle un pequeño videíto que es con el que se presentan los propios dueños de OpenAI para que ustedes vean qué es Sora 2, que no lo conozca, que seguramente ustedes lo conocen y mucho mejor que yo. Pero veámoslo brevemente.
Bueno, no importa mucho el sonido. Básicamente lo que nos están diciendo es que todo este contenido que están viendo es generado por inteligencia artificial. Se trata de una herramienta en la que ustedes le incluyen el prompt y directamente desarrolla los vídeos que ustedes quieren que desarrolle. Este pequeño ejemplo, digamos que es nada más que una provocación para llevarnos a un punto que está más relacionado con lo que quería que comentáramos hoy, que tiene que ver con cuáles son los límites éticos y estructurales también de este modelo de tecnología global que está detrás de las herramientas que son ya cotidianas. Todo el mundo, o casi todo el mundo, las usa en su día a día. Estoy seguro que la mayoría de ustedes, si no el 99%, pues usa el ChatGPT, y si no es el Gemini, o si no alguna otra herramienta como Copilot, en fin, todos los chatbots que se les ocurran. Bueno, esto es un poco la siguiente fase y ahora hablaremos del porqué estas transformaciones. Si quieren, pasen a la presentación, por favor. A la siguiente. Bueno, ¿quién marca los límites del capital que está detrás de todas estas herramientas que nosotros pues, estamos acostumbrados a utilizar, como decía? Hay razones que tienen que ver con un argumento geopolítico. Ustedes saben que las grandes plataformas tecnológicas, en términos de capitalización de mercado, son empresas, especialmente dos de ellas, como son Amazon y Apple, que pelearían el Producto Interno Bruto a todos los países del mundo, salvo a 6. Son Estados Unidos, China, India, Reino Unido, Alemania y Japón. La capitalización no es la plata que tienen esas empresas, es lo que el mercado dice que valen esas empresas. Aquí ya empezamos a entrar en una serie de características que creo que son muy importantes en la medida en que vamos pensando cuál es el valor real de todas estas empresas y de esta estructura. Si ustedes seguramente no lo tendrán tan claro. Una empresa como OpenAI, que estábamos viendo antes, generó en el último ejercicio fiscal 10.000 millones de dólares de ingresos. ¿Sí? El año anterior habían sido 4.000, el crecimiento en términos de ingresos es exponencial. OpenAI es una empresa que todavía no ha generado ni un peso en beneficios, sobre todo porque tiene una serie de inversiones asociadas a costos indirectos que hacen que la empresa todavía tenga una promesa de valor de empezar a generar beneficios en 2030, cuando facture 100.000 millones, que es lo que ellos están esperando facturar, 100.000 millones de dólares. ¿Quién marca esos límites del capital? Los límites van marcándose en términos geopolíticos. Si pasamos a la siguiente imagen, esto sí se lo voy a copiar a los del taller, esto es un estudio de 3 investigadores de la Universidad de Oxford que decidieron investigar ¿dónde está físicamente la inteligencia artificial? Cuando empezamos a hablar, pues eso, la IA y la nube, y la IA y todo este tipo de herramientas, pero bueno, ¿dónde está situada la inteligencia artificial? Lo que hicieron nuestros investigadores es analizar cuáles son los servicios de GPU pública que existen en el mundo. Los servicios de GPU son, digamos, los centros de procesadores donde se tramita toda la información que necesita la inteligencia artificial para funcionar, así hablando en términos muy sencillos. Y dividieron el mundo en 3 regiones, uno que llaman el norte computacional, donde están los centros de GPU más avanzados, de última generación. Ahí, como ven, hay unos países en celeste, que serían Estados Unidos, Canadá, China, India, los países de Europa y Australia. Lo que denominaron el sur computacional, que son aquellos países donde encuentran servicios de GPU con procesadores de generaciones anteriores, menos potentes. Ahí aparecen ya algunos países de América Latina y un territorio que no está coloreado, que es la mayor parte del mundo, donde no encontraron ningún tipo de servicio de GPU. Eso lo denominan desierto computacional. ¿Qué implica esto? Claro, nosotros usamos IA, nosotros usamos ChatGPT, usamos Gemini, usamos todo este tipo de herramientas, pero esas herramientas jalan nuestros datos a los centros de cómputo
de los lugares donde están coloreados. Y las inteligencias artificiales nos responden desde esos centros de datos y esos servidores de GPU que estamos hablando. ¿Qué implica eso? Varias cosas. Lo primero es que nosotros no vamos a tener capacidad de decisión sobre cuál es el desarrollo venidero de las herramientas asociadas, por ejemplo, a la inteligencia artificial. Pero además, al no estar ni siquiera entre los países con servidores de GPU, aunque sea de pasadas generaciones, va a ser muy difícil que nosotros podamos generar entornos regulatorios para el desarrollo y poner límites precisamente a los dueños de las empresas que ofrecen servicios de inteligencia artificial. Eso, digamos, como en un punto muy iniciático, que tiene que ver con lo que les decía, la geopolítica. Dale a la siguiente, por favor. Bueno, este es un poco más de detalle, no pasa nada, lo podemos hablar más adelante, ya luego me pueden escribir al correo si quieren la presentación, yo se las envío. En términos de capitalización, como les decía, y de aprovechamiento, pues tiene unas implicaciones que están asociadas al desarrollo estructural de las economías globales. PricewaterhouseCoopers lo que nos dice es que en el desarrollo actual de las estructuras de inteligencia artificial tendríamos la posibilidad de que para 2030 Norteamérica pudiera crecer más de un 14%, China en torno a un 26% del Producto Interno Bruto y América Latina, en la situación actual, solo crecería un 5,4%. Nos marca unas condiciones que profundizarían las desigualdades estructurales, como viene ocurriendo con el desarrollo tecnológico, asociado además a unos, digamos, estructuras de división internacional del trabajo que también tienen unas implicaciones reales en nuestra región. Hay varios puntos de lo que tocaban hoy, por ejemplo, en términos, claro, hablábamos del reparto de la pauta publicitaria de los gobiernos, un gobierno como el de Bolivia. Hoy en día, en términos globales, si lo hablamos, por ejemplo, en el mercado de la publicidad mundial, el 59% de los anuncios de los Estados Unidos son financiados para dos plataformas como son Facebook, o bueno, Meta en general, y Google. El 59% del mercado publicitario de Estados Unidos está en esas dos plataformas. En el Reino Unido está en el 65%. ¿Sí? Hay varias, digamos, características asociadas precisamente al desarrollo de estos mercados de capital global. Hay algo que no se ha trabajado mucho y que me interesa mucho y que les invitaría también a trabajarlo, a mí me gustaría cuando tenga un poquito más de tiempo, que es pensarlo en términos de valor. ¿Cuál es el valor de estas industrias asociadas al valor de la información, que supuestamente es el bien y el servicio que se intercambian? Luego vamos a hablar de ello al final. Dale. Cuando a Kate Crawford, una investigadora sobre temas de inteligencia artificial, le preguntan pues, cómo definiría a la inteligencia artificial, ella dice que la definición más sencilla es definirla como una industria de extracción. ¿Sí? Y en esos términos de extracción quisiera que nos detengamos brevemente en 4 características en términos extractivos del mercado de la inteligencia artificial y en general de las industrias de los datos. El primero es el de la extracción de capital. Como decíamos antes, existe una serie de empresas que están asociadas al mercado de las grandes tecnológicas que compiten en términos de gobernanza, precisamente por competir en términos de estructura económica, con algunos de los países, bueno, con la mayoría de los países del mundo, exceptuando una pequeña minoría. Seguramente muchas de estas empresas o todas ellas las conocen y hacen parte de su día a día. Que no tiene un iPhone, utiliza Windows todos los días, o utiliza el Word o el paquete Office, las GPUs de Nvidia son las que alimentan los servidores de ChatGPT y las búsquedas las hacemos en Google, ¿no? En fin, y usamos Instagram y demás. Yo no sé si a estos dos personajes ustedes les podrían poner nombre. Sé que a uno de ellos sí. ¿Quién es este de la izquierda? Mark Zuckerberg, que es el dueño de Facebook, de Meta, bueno, en fin, de la empresa que está detrás de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, de muchas cosas, ¿no? Y el señor de la derecha.
¿Alguien sabe quién es? Dejo un segundito para pensar. Bueno, el de la derecha seguramente es el personaje importante de esa foto. Ese señor es Peter Thiel, ¿sí? Peter Thiel es lo que se conoce en términos de mercado como un inversor ángel, ¿sí? Qué bonito nombre, además. Un inversor ángel es aquel que realmente es un inversor de riesgo. Son personas que invierten en capital de riesgo, sobre todo en startups, ¿sí? Con una posibilidad de alto nivel de valorización. David Graeber, que era un antropólogo anarquista británico, tiene un libro que se llama En deuda y que precisamente reflexiona sobre el concepto de la deuda, ¿no? Y cómo en un encuentro con gente del sector bancario en la abadía de Westminster, o no recuerdo muy bien, ahí en Reino Unido, estaban hablando del tema de la deuda, no sé qué, y bueno, hablaban de cómo es todo el mundo debe pagar sus deudas, ¿no? Y en torno a esa frase del debe pagar sus deudas es algo ético. La deuda es algo que ontológicamente no debe ser pagada, precisamente, no se puede obligar, porque si fuera obligante, todas las entidades o personas que sean capitalistas, pues obviamente prestarían plata porque tendrían la seguridad de que se les va a pagar. Este tipo de personajes, sabiendo que la deuda asume un riesgo, precisamente se aprovecha de ese alto riesgo de valorización. Peter Thiel es uno de los fundadores de PayPal, junto a un personaje bastante más famoso como es Elon Musk. Y de esas primeras experiencias, pues digamos que sacó un alto nivel de capitalización. En 2004, Peter Thiel pues, encuentra el caso de Facebook y de un chico que estaba empezando a desarrollar esta plataforma y decide invertir $500.000 por el 10,2% de la empresa, ¿sí? Que estaba iniciando. Bueno, la empresa ya saben que es un éxito y en 2012 decide vender esa participación. ¿Cuánto creen que recibe Peter Thiel por esa participación de $500.000? Así una cifra. Al aire. 12 millones. 12 millones. Un poquito más. Un poquito menos. 1.000 millones. 1.000 millones de dólares por 500.000. Como que es buen negocio, ¿no? Bueno, aquí en términos de financiarización, y ahora, digamos, vamos a seguir hablando, claro, empieza a haber una pregunta interesante en términos éticos. ¿Hasta dónde es ético, precisamente, la generación de beneficios de estas empresas y, sobre todo, no de las empresas como tal, sino de las personas que están detrás de las empresas? Lo que estábamos diciendo, las empresas asociadas al sector de las grandes tecnológicas, la mayor parte de ellas no genera beneficios. Sin embargo, los dueños de esas empresas son multimillonarios, son las personas más ricas del mundo. ¿De dónde sale esa plata? ¿Se han puesto a pensar en algún momento? Esa es una pregunta que sería interesante. Dale a la siguiente. Hay casos, por ejemplo, como el de TikTok, que evidencian muy bien cómo lo económico se solapa con lo político. Yo no sé si ustedes saben quién es el dueño de TikTok. Todos tienen TikTok, pero ¿quién es el dueño de TikTok? Pues un chino por ahí, ¿no? Un empresario. Bueno, el dueño original de TikTok es la empresa ByteDance, ¿sí? Que es una empresa de servidores de datos y de data centers, China, precisamente, que en el año 2016, cuando entra Donald Trump al gobierno, empieza a tener problemas en Estados Unidos porque Trump decide que esa empresa, porque había una participación de un funcionario asociado al gobierno chino, que realmente es algo que tiene mucho que ver con la estructura económico-política de las empresas chinas, pero bueno, Donald Trump aprovecha esa característica para soltar la información no verificada de que ByteDance está pasando la información de los ciudadanos estadounidenses que usan TikTok al gobierno chino en términos de espionaje, ¿no? Entonces decide
primero, que todos los funcionarios públicos no pueden tener cuenta de TikTok, después decide frenar las operaciones de TikTok en Estados Unidos, Joe Biden compra ese discurso. Todo esto porque realmente Donald Trump lo que quería era favorecer a su amigo, el empresario y dueño de la empresa Oracle, que es un poco la empresa espejo de ByteDance en Estados Unidos. Oracle seguramente ustedes lo conocen porque lo usamos todos los días también en términos de servidores. ¿Qué pasó al final? En la segunda gestión de Donald Trump directamente prohíbe TikTok en Estados Unidos y lo que le obliga es a vender sus empresas dentro del territorio estadounidense. Oracle finalmente las compra por 14.000 millones de dólares. Hace nada, un par de semanas. ¿Qué implicaciones tiene, digamos, el hecho de que una empresa que tiene una sede, en este caso China, como puede ser TikTok, tiene, en este caso, que vender su participación estadounidense porque el gobierno decide que no puede operar? Esto todo asociado a la guerra de los chips, que seguramente ustedes más o menos conocen, en el que Estados Unidos decidió también cerrar o cortar el grifo a las exportaciones de GPUs de última generación, con sobre todo Nvidia y Jensen Huang, el CEO de la empresa, que esta última semana de hecho se ha quejado y ha dicho: por favor, presidente Trump, ábranos las fronteras porque China ya está a nuestro nivel, nos está quitando todo el mercado asiático. Y al final todas esas medidas de censura no han servido de nada, ¿no? Dale la siguiente, por favor. Este hombre de ahí sí lo reconocen, ¿verdad? Ese es el amigo que les decía de Peter Thiel, que es Elon Musk, que ha hecho parte del gobierno de Donald Trump hasta hace unos meses. Elon Musk es uno de los grandes defensores de la inteligencia artificial general y de la implementación ya de inteligencia artificial en términos de robótica. Lo hace a través de empresas. De hecho, Elon Musk ya entró en el sector de la inteligencia artificial, ya tiene una empresa asociada a la IAX o algo así. Pero saben ustedes que también es proveedor de servicios de telecomunicaciones y demás. Es interesante en la medida en que este señor que están viendo ahí rebotar cuando gana en Estados Unidos las elecciones de Donald Trump, o una de sus empresas, salió un informe hace poquito, la empresa que conecta al 70% de la Amazonía brasileña. ¿Sí? SpaceX es la empresa que ni los operadores nacionales ni el gobierno brasileño consiguieron hacer, que es ofrecer servicios de conexión a Internet. Claro, ¿hasta dónde es ético que un empresario del estilo Elon Musk sea quien provea servicios de Internet, por ejemplo, para algunas de las poblaciones más vulnerables del mundo y además que guardan la mayor biodiversidad y diversidad cultural del planeta? Dale al siguiente, por favor. Acá lo que vemos son algunas de las respuestas en términos de por qué esta gente hace estas cosas. Esto es un gráfico del mercado de las cripto, asociado a en este caso, el pico último que ven ahí es la victoria de Donald Trump. ¿Sí? Cuando gana la segunda elección Donald Trump, el mercado de las criptomonedas se dispara y de repente los pocos inversores que tienen la capacidad y que tienen el conocimiento además del mercado y digamos, del mining, pues de repente se vuelven multimillonarios. Estamos hablando siempre de economías especulativas, de un tipo de economía que tiene unas características muy particulares en torno al alto riesgo de valorización y sobre todo a la desregulación de los mercados. Tal siguiente. Como por ejemplo, digamos, se va identificando en la asociación de este tipo de empresas con entradas en mercados que son muy similares y también que tienen altos riesgos de valorización, es decir, que pueden ser capaces de generar beneficios muy por encima de los intereses de mercado. Este es el sector de las fintech, ¿sí? Las finanzas digitales. Seguramente ustedes tienen alguna aplicación que ya utiliza este modelo. El modelo de las fintech lo que provoca es que
tiene una especie de limbo regulatorio en el que muchas de estas empresas son capaces de saltarse las regulaciones estatales. Resulta que las empresas de las grandes tecnológicas ya entraron en el mercado de las fintech y si se dan cuenta hay países, como en el caso de China, donde las empresas tecnológicas a través de estas financieras digitales ya financian en torno al 2% de la deuda soberana de la nación china. Claro, el 2% de la deuda de China es mucho decir. Hay una parte que tiene que ver con la extracción de información. Voy a ir adelantando un poquito más rápido. Antes hablábamos de cuáles son las causas de la desinformación y de cómo nos informamos. Hace nada, relativamente un mes, una cosa así, el Instituto Reuters y la Universidad de Oxford sacó el informe del Digital News Report de este año. ¿Qué nos dice este informe? Dale para adelante para ir... Ahí se nos ha colado la... Dale para una más. Esa diapositiva tenía que estar más atrás. Nos habla de cómo se informan las personas. Una más. Y otra. Bueno, en este caso vemos cómo, digamos, la confianza en las noticias y la recurrencia a fuentes de noticias es algo que es inversamente proporcional. Y vemos como países del norte de Europa, una tradición pues, mucho más amplia en términos de pluralismo informativo, está muy arriba y vemos países pues, en América Latina, que son los naranjitas, que están bastante más abajo. Dale una más, ahí está. En términos de información y desinformación, si nos damos cuenta, la mayor parte de la población se informa ya directamente de manera digital y sobre todo a través de redes sociales. Redes sociales que han caído un poquito, pero sobre todo el dato interesante está acá. El crecimiento dentro de las redes sociales, obviamente son redes como TikTok, en el que encontramos una serie de datos que pueden ser interesantes. Solo el 32% de las personas que responden confía en los medios, hablando de los países de consulta de América Latina. El casi 60% está preocupado por las noticias falsas y considera que los políticos e influencers serían las mayores amenazas para la información veraz. Sin embargo, las poblaciones jóvenes de América Latina especialmente, pero realmente del mundo, en quienes más confían para precisamente informarse son en influencers y redes, digamos, del entorno cercano. Esto nos habla de cómo la información al final está asociada a algo que, bueno, Mariano Mazzucato lo denomina mercados multilaterales, ¿sí? o mercados bilaterales. Son empresas que dentro de un sector controlan, por un lado, la oferta de servicios a una serie de usuarios, pero también digamos, reciben demanda por parte de empresas, una red social. Cualquier red social que se les ocurra. Cuantos más número de usuarios tenga, mayor monto por publicidad recibirá porque es mucho más competitiva en ese mercado. Entonces, se trata de lograr regular esa doble entrada. En esa consideración del mercado bilateral, redes como X han dicho públicamente, en este caso Elon Musk, que a ellos no les importa trabajar sobre la desinformación porque realmente la polarización a ellos les ayuda a controlar el flujo de esa doble entrada, ¿no? Entonces entramos en un mercado de extracción de la información asociado a algo que pues, seguramente algunos conocen, que tiene que ver con esta concepción del colonialismo de datos y la justicia de datos. Claro, la información es secuestrada por parte de unos centros globales que estábamos viendo hace un momentito, en esos países donde están los servicios de GPU más avanzada y es procesada y devuelta en términos de manufactura a los países del resto del mundo. Hay una extracción del trabajo, que era donde queríamos llegar antes, que tiene que ver con algo que nos señala la propia UNESCO. La UNESCO dice que para regiones como América Latina hay una serie de características estructurales que tienen que ver con el bajo desarrollo de las infraestructuras, la inestabilidad política, en fin, la alfabetización también digital,
que marcarían una entrada por ejemplo, el desarrollo de la inteligencia artificial en 3 grandes mercados para países de la región. Uno sería el mercado del crowdsourcing, que no sé si ustedes conocen, como el Amazon Mechanical Turk. Son mercados donde se contratan a personas por tareas específicas, que tienen que ver con el entrenamiento de inteligencia artificial, por ejemplo, o con ese tipo de tareas muy operativas que ayudan a la máquina a comprender o a asemejarse mejor a lo que sería un ser humano, resolver captchas, responder preguntas sencillas, poner o rellenar formularios de datos. Son ese tipo de espacios. El segundo sería, dale un poquito más adelante, bueno, estos datos ya los podemos comentar en otra ocasión, dale más. En términos de impacto, hace una semana ha salido un informe del MIT que ha hecho un estudio en más de 200 empresas a nivel global en el que determina pues, que el impacto en términos reales de creación de beneficios todavía es incierto. Es decir, la inteligencia artificial no ha demostrado ser más productiva en términos financieros para las empresas. Solo en el 5% que además ha asociado o ha adoptado, mejor dicho, soluciones específicas, no soluciones genéricas como tipo ChatGPT, son aquellos que han generado más valor. El segundo mercado que les decía tiene que ver con el sector del extractivismo. Para países como Bolivia, pues es fundamental, por ejemplo, en términos del mercado del litio, o de la extracción del litio, en la medida en que la mayor parte de los aparatos, sobre todo dispositivos móviles, pues tienen baterías que funcionan con litio, a pesar de que pues, está la promesa de que esto ya va a finalizarse, ¿no? También en términos de recursos naturales. El otro día lo hablábamos, pero no dimos tantos detalles en sostenibilidad. Un centro de datos, como el que querían poner en Chorrillos, cerca de Santiago de Chile, consume alrededor de 169 litros de agua potable por segundo. ¿Sí? Eso es digamos, es una cifra que duplica las de las poblaciones circundantes. Obviamente es agua que se le está robando a las poblaciones, ¿no? Eso es solo para el enfriamiento de los centros de datos. Ya no hablo, por ejemplo, del tema de la energía necesaria para el funcionamiento. Salía la noticia hace un par de días de que Donald Trump está queriendo firmar un decreto para desmontar ojivas nucleares, para utilizar el plutonio de esas ojivas, para alimentar 7 centrales nucleares que alimenten los nuevos centros de datos que quiere desarrollar en Estados Unidos, porque además él está con ese régimen autárquico hoy en día. Dale un poquito más para adelante. En términos de trabajo, pasa lo que estábamos viendo, lo que Danny Roderick, que seguramente algunos conocen, es un economista de la Universidad de Harvard, denomina como la importación de la desindustrialización. Roderick dice que en países en vías de desarrollo, los países de vías de desarrollo importaron desindustrialización desde los países avanzados, pues quedaron expuestos a tendencias de precios relativos originadas en economías avanzadas. En la medida en que las economías avanzadas conservan la capacidad de la manufactura, pero no revierten la desindustrialización del trabajo. Hay una terciarización sin un impacto real en términos de industrialización del mercado. Eso lo podemos ver un par de ellas antes. Vale, para atrás. En el que vemos, por ejemplo, cómo el impacto de la inteligencia artificial en países como Brasil haría que el empleo se redujese. ¿Sí? Algo que no está tan asociado al tema de que la inteligencia artificial va a hacer trabajo que no hacemos nosotros, sino que va a terciarizar algunos procesos que ya estaban terciarizados. Eso está asociado, por ejemplo, a sectores como la automotriz, la robótica, etc. Ahora sí, dale para adelante. Entonces, en último lugar, la extracción de recursos, que está asociada, como les decía, por ejemplo, el mercado del litio, el mercado, bueno, los recursos naturales. Dale, adelante. Y en este caso, el tercer sector que la UNESCO nos marcaba como uno de los posibles, digamos, dinamizadores, en este caso negativos, de la economía asociada
nuevas tecnologías, no tan nuevas, que sería el mercado de los basureros o de la basura electrónica. Muchos de los países del norte donde se produce esta basura electrónica tienen regulaciones muy férreas para el procesamiento de estos residuos, una economía que generaría unos 57.000 millones de dólares al año. Es una economía interesante, pero lo que hacen es, en vez de cumplir con las regulaciones, terciarizar el procesamiento de estos residuos a países donde las regulaciones sean muy laxas o no existan, como el caso de África. ¿Sí? Entonces, estos residuos electrónicos son enviados a países como Brasil o Colombia, los de los grandes mercados acá, con además una baja tasa de recuperación, como pueden ver en el gráfico que está así. Bueno, eso, vamos a darle una más. Eso. ¿Qué nos está diciendo todo esto en términos de los límites del capital asociado a las estructuras de la inteligencia artificial y a los procesos de desinformación que estábamos viendo? Como les decía, al final estamos trabajando sobre un sector que tiene un alto riesgo de valorización o que está basado en una economía del alto riesgo de valorización, lo cual se ve muy reflejado con lo que Arrow denominaba la paradoja del valor informacional, que tiene que ver con la necesidad de una reducción de riesgo en torno a la exclusividad y la selección adversa, que supone una reducción consciente del valor informacional, basado en procesos de re-regulación o de regulación monopolista y dinámicas de convergencia y concentración de servicios y operadores. Todo este rollo tan aburrido, lo que nos está diciendo es, al final estamos trabajando sobre bienes y servicios que son de tipo simbólico. Al trabajar sobre esa economía simbólica, especulativa, lo que las empresas tienen que hacer es intentar reducir el riesgo no a partir del desarrollo de los propios bienes, sino a partir de la reducción, por ejemplo, de la competencia en torno a la oferta. ¿Cómo lo hacen? Pues poniendo grandes barreras de entrada en torno a lo que veíamos antes. Empresas que necesitan un alto capital para funcionar porque necesitan inversión constante y desarrollo e innovación constante. La última ronda de financiación de OpenAI fueron 40.000 millones de dólares. ¿Sí? Para una empresa que, como les decía, todavía lo único que ha generado son pérdidas. Pero bueno, eso es una de las formas en los que se generan estos procesos de valorización. Por el otro, pues obviamente asociado también a una desregulación profunda, la concentración de estas empresas en muy pocas manos. Cuantas menos controlen el mercado, más capaces serán de ponerse de acuerdo para limitar precios, limitar estructuras, limitar puertas de entrada al desarrollo de la industria. Hay una industria que tiene que ver con el control y vigilancia, sobre todo la inteligencia artificial y el desarrollo de redes sociales. Por ejemplo, el famoso shadow banning. Aquí ya no estamos hablando solo de beneficios económicos, sino también de estructuras económico-políticas. Cuando las empresas deciden retirar ciertos contenidos, ahora con el tema del genocidio en Gaza lo estamos viendo, de manera unilateral y sin tener que avisar ni siquiera a los usuarios a los que se les retira el contenido. Eso son decisiones unilaterales y eso está muy motivado por elementos también económico-políticos, como le decía, en torno a unas infraestructuras que se denotan invisibles. Nosotros no somos conscientes de las infraestructuras que soportan las redes sociales, la inteligencia artificial, las grandes tecnológicas, hasta que fallan. ¿Sí? Cuando de repente se cae WhatsApp, por ahí entendemos que eso está asociado a una serie de centros de datos, obviamente a la conexión de Internet, en fin. Empezamos a entender cuál es la dimensión infraestructural de todo esto y cómo esa infraestructura está concentrada en muy pocas manos, pero repartida sobre todo en sus consecuencias. Hay una parte que tiene que ver con la mistificación y el fetichismo de las tecnologías, dale una atrás que estabas ahí, en torno a un concepto de mistificación que nos propone Michael Taussig, en un libro además de los años 80 que ha sido revisitado hoy en castellano, que es el diablo y el fetichismo de la mercancía en Sudamérica, un libro muy bonito en el que además trabaja con comunidades de cultivadores de caña en Cali y de mineros del altiplano en Bolivia. La mistificación
en términos de cómo este tipo de economías son capaces, o estas estructuras económicas son capaces de hacernos entender que hay ciertos procesos que son naturales cuando, por supuesto, no lo son. Son procesos que son impuestos, son maneras de funcionamiento que no necesariamente tendrían que ser así, pero que están más relacionadas con los intereses propios del capital que los financia que con nuestros propios intereses como usuario. Obviamente asociados a economías de escala y a una gobernanza marcada por un colonialismo pues, sostenido sobre una división internacional del trabajo que está basada precisamente en economías de la deuda. Tendríamos que hablar de muchas cosas acá, que, lo que les decía, fortalece, por otro lado, mucho las desigualdades. En torno a estos conceptos, y ahora sí para ir acabando y ya dar pie a las preguntas, porque además yo me tengo que ir, yo me quedaría con la propuesta que nos hace Noam Chomsky en torno a... Bueno, esto es lo que es la inteligencia artificial hoy y el desarrollo tecnológico actual, pero ¿qué no podrá ser? ¿Sí? ¿Cuáles son los límites de estos desarrollos estructurales? Y Chomsky, desde la semiótica, porque al final es semiótico, nos marca, hay un artículo muy chévere del New York Times, cuando el boom de ChatGPT y todo esto, que esos límites están basados precisamente en el fundamento de sus estructuras. ChatGPT y este tipo de modelos de chatbots y de inteligencia artificial generativas están basadas en la acumulación de información para poder dar mejores respuestas. Lo que dice Chomsky es que la inteligencia natural está basada en la escasez. Cuando a los seres, digamos, con inteligencias naturales necesitan generar soluciones creativas, innovadoras, necesitan pensar cosas distintas, es cuando tienen un problema, cuando no tienen al alcance lo que les va a resolver ese problema. Eso ChatGPT nunca lo va a hacer. Y esto está muy asociado a alternativas que están muy presentes en regiones como Latinoamérica, aquí les dejo algunos ejemplos, que tienen que ver con cómo se pueden desarrollar otro tipo de tecnologías y de experiencias, en este caso de espacios de inteligencia artificial también. Por ejemplo, Wikimedia está desarrollando en su Fundación para América Latina herramientas de inteligencia artificial alimentadas por información propia de sus bases de datos, entonces son inteligencias colectivas en ese sentido, ¿no? Que tiene que ver, como les decía, con elementos generativos no miméticos, aquello que no se trata de parecer un ser humano, sino aquello que nos hace profundamente humanos, la producción social, la empatía, valores como la solidaridad, trabajo en equipo, la colaboración, la creatividad desde la escasez, la crítica o el pensamiento crítico, la ética, son valores que son muy difíciles de imitar, porque son valores intrínsecos. Como les decía, están basados en una teoría del valor propia, no es una teoría del valor subjetivo o del valor objetivo, sino más en términos de lo que Graeber piensa desde el concepto de deuda, eso lo podemos hablar más adelante. Por ejemplo, cosas que desde América Latina se han venido desarrollando, las propuestas de derechos laborales digitales, el desarrollo de tecnologías sostenibles, adaptadas al contexto, diversas o inclusivas, o propuestas de soberanía del conocimiento que están pensando precisamente cosas que ya no piensa la economía, digamos, liberal, que tiene que ver con el problema de la propiedad, el problema del reparto, de los beneficios, de la riqueza, la gobernanza, en fin. El valor es finalmente pensado desde la autonomía o desde la capacidad de imaginar mundos posibles. Ya, aquí lo dejo y bueno, espero que... Dale una vez más si quieres, ahí aparece el correo electrónico, si quieren seguir pues, pensando estas cosas, con gusto les atiendo y bueno, muchas gracias por atender y espero que podamos hablar un rato. Muchas gracias por el tiempo reducido que tenemos. Vamos a atender 3 preguntas, por favor, del auditorio para que nuestro conferencista pueda dar una sola respuesta a las 3 preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, que sean puntuales. Buenas noches, muchas gracias, Juan, por la brillante conferencia. Puede ser que al menos yo no haya entendido todo y necesite ver con más calma algunos mapas, pero sí has provocado muchísimo y creo que ahí coincidimos todos los que estamos aquí, porque nos has provocado a pensar de otra manera.
Me encantó la parte de la justicia en la distribución de datos, y también ya lo sabíamos, ¿no?, que como un basurero tecnológico, ¿no?, ya lo sabíamos, así estamos divididos en el mundo. Desde que vemos el mapa del mundo de un lado y no al revés, pues ya se sabe cuál es nuestro rol, ¿no? No me extiendo más, solo quiero decirte que si seguramente sabes algunas iniciativas concretas desde la comunicación que podemos hacer para salir de esta opacidad, ¿no? Porque vivimos en una opacidad, lo que siento, no solo por tu trabajo, sino porque al final no entendemos. Decías de dónde viene este dinero, cómo se generan. No es un tema que lo tengamos en la mesa, pero sí es un tema que está cruzando nuestra vida individual y colectiva. Entonces, acciones que nos sugieras que tal vez ya se han hecho en otros lugares que puedan mostrar esto y disminuir la opacidad. Gracias. Nos has mostrado lo que son los modelos de negocio, ¿verdad? Detrás de lo que está en función a la información o el manejo de la información. No sé si tienes algún dato trabajado sobre los modelos de negocios de lo que sería la comunicación tradicional. Si has visto una preocupación muy fuerte, todo lo que hemos tenido estos 3 días tiene que ver con la financiación de estos medios tradicionales. Y usando un ejemplo un poco fuera de lugar, es lo mismo que con el caso de McDonald's, ¿no? O sea, el producto en sí mismo es la hamburguesa, pero en realidad el que genera el dinero es el alquiler de los terrenos donde se ponen las sucursales de McDonald's. En esa misma lógica, ¿hay alguna otra forma, algún otro modelo de negocio que debería desarrollar estos medios tradicionales? Creo que nos muestras exactamente eso que está sucediendo en lo que es lo digital y en lo que es la inteligencia artificial. Entonces quisiera ver si es que tienes algún dato o alguna idea sobre eso. ¿Puedo ir respondiendo mientras baja el micro? En torno a esta última pregunta, ¿no? El tema del modelo de negocio, obviamente es muy interesante en la medida en que se parece mucho la manera en la que funcionan, con muchas salvedades obviamente y sobre todo en términos de tamaño, ¿no?, las grandes empresas tecnológicas a cómo funcionan las industrias culturales tradicionales. En la medida en que las dos funcionan en torno a un bien que es de tipo simbólico o especulativo, que es la información, ¿sí?, que puede ser información noticiosa, cultural, en fin. Obviamente estas tecnológicas lo hacen además en un modelo muy parecido a las industrias de concentración múltiple que pues, eran tradicionales en el desarrollo de las industrias culturales de toda la vida, en la medida en que, lo que tú decías, no solo trabajan con la información, sino que también trabajan con el desarrollo del software, en fin, empiezan a concentrar espacios, estructuras de la cadena de valor. Yo lo que te diría es que, igual que con los medios y con este tipo de desarrollos tecnológicos digitales, se trata más de pensar la estructura de negocio por fuera del propio sector. O sea, es imposible ser competitivo frente a empresas como Amazon, Facebook o Meta, o Alphabet, en fin, eso es otra liga. Se trata de cómo desarrollamos modelos propios que pueden estar basados en economías circulares, que pueden estar basados en estructuras de propiedad horizontal y que responden a otro tipo de necesidades. Y de eso hay muchos ejemplos. Algunos de los que estaban ahí, ejemplos como Grafoscopio, que tenemos allá en Colombia, ¿no? Pues pueden tener algunas pistas, o pueden darnos algunas pistas, y que tienen que ver con también iniciativas mediáticas que son muy actuales, hablando también de Colombia, pues Volcánica, o medios como La Silla Vacía, ¿no?, que tienen mucho impacto en la medida en que cubren nichos, que pueden ser muy de nicho, pero que cubren nichos que no cubren las empresas, digamos, del sector, principales. Yo lo llevaría por ahí. Ivania nos preguntaba sobre... ¿Sobre? Ejemplos para salir de la opacidad. Bueno, aquí han salido muchos. Obviamente todo lo que se trabajó con verificadores de información. Hoy en día la tendencia además ya no es trabajar solo con verificadores, sino generar procesos de prevención en comunidades concretas donde sabemos que van a recibir desinformación estructural.
Eso es un proyecto muy bonito que el Observatorio de la Desinformación de la Universidad Complutense ya viene haciendo en varios países de América Latina, y lo que hace es eso, leer los últimos periodos electorales, identificar cuáles son las comunidades que más riesgo tienen de ser impactadas por desinformación, porque son comunidades donde, digamos, se puede mover el voto hacia un lado o hacia otro, en fin, que pueden tener mayor polarización también, mayor nivel de indecisión, menor confianza en instituciones, en fin, eso tiene una serie de variables, y lo que hacen es un ejercicio de prevención en el que se inocula una especie de vacuna informativa y se les dice, mira, ustedes van a venirles a decir esto. ¿Qué tienen que hacer? Contrastar con otras fuentes, ver si los autores existen o no sé qué, le dan una serie de pautas. En fin, esos son ejemplos muy, muy bonitos. Hay otra serie de ejemplos, como por ejemplo los wikipedistas Wayuu, que han desarrollado procesos de soberanía propia a través de incorporar en redes digitales su idioma, su cultura y su lengua. Algo muy similar a lo que ha pasado con Hackearu en Bolivia, que seguramente muchos de ustedes conocen, ¿no? Que ellos hablan de aymarizar Internet. Bueno, son propuestas interesantes. En la medida en que no solo estás diciendo voy a traducir las páginas al Internet, sino que voy a aplicar unas estructuras sociopolíticas y culturales propias para el desarrollo de unas infraestructuras propias. Eso pasó en comunidades hacker de Río de Janeiro, por ejemplo, con el desarrollo de lenguajes de programación como Lua, que son los que están detrás de muchas aplicaciones de las que usamos hoy en día, como Adobe, y que tienen que ver con esas transiciones, ¿no?, entre las grandes estructuras y el desarrollo de infraestructuras propias. Tengo un amigo que trabaja en una microempresa que llama él, que es Grafoscopio, que es asociado a un colectivo hacker. Ellos lo llaman infraestructuras de bolsillo. El desarrollo de infraestructuras de bolsillo es un concepto que tiene que ver con cómo desarrollamos infraestructuras que sean ágiles, adaptativas y que puedan moverse en entornos donde no vamos a contar con las condiciones infraestructurales de Silicon Valley o de este tipo de cosas. Entonces, trabajan con lenguajes de marcación mucho más sencillo, no usan HTML, usan Markdown, en fin, hay muchas posibilidades ahí, pero nos podemos echar la tarde. Bien, buenas noches. Me parece muy interesante todo esto, un poco frustrante también cuando vemos que mucha desinformación está disponible también para todos, e incluso hasta trabajada lo más comestible posible, si va el término, en redes sociales, en TikTok. Tenemos gente que se esfuerza por darnos esta información, pero ¿qué hacemos nosotros? Vemos, qué interesante, y seguimos pasando, ¿no? ¿Qué está fallando ahí nosotros como comunicadores, la percepción de la gente? ¿Qué podemos hacer para que realmente prestemos atención a esto que es importante, ¿no? Realmente a mí me preocupa mucho eso, ¿no? Yo veo la información, pero no hago nada, no hacemos nada y estamos ahí viendo pasar todo. Es difícil decir, ¿no? Y sobre todo yo vamos, no sé quién yo para decir lo que hay que hacer. Y mucho menos. ¿Qué van a hacer o qué vamos a hacer? Pues saldremos de aquí y nos conectaremos a TikTok y hablaremos con ChatGPT y todo. Si está bien, si para eso está para usarlo, pero es mejor usarlo de una manera consciente, saber qué estamos haciendo cuando lo usamos y qué hay detrás de todo esto. Yo creo que lo que podemos hacer es eso, informarnos bien. Al final lo hablábamos antes, los procesos de desinformación están o necesitan, sobre todo, una estructura de sobreinformación que sature para poder seleccionar cuáles son esas informaciones que nos acaban llegando, sean verdaderas o falsas. Y es lo que decíamos en el taller, un poquito más de detalle, y quizá lo queda en el comentario, los teorías críticos de la datificación lo reconocen como vínculos de apofenia. Cuando hay tanta información que no sabemos cómo elegir sobre esa información, dejamos que las herramientas computacionales elijan por nosotros. Y esa elección, que tiene un matiz o un manto de estadística, es una selección que realmente no es tan estadística como nos parece. Es mucho más subjetiva y está pensada o está estructurada en torno a los intereses propios de los desarrollos de esas estructuras, de esas herramientas. Seguramente lo que podemos hacer es elegir bien las herramientas o conocer muy bien cómo las herramientas eligen por nosotros. Este amigo que les decía tiene un trabajo que llama eso, tiene el título como ¿Cómo cambiamos los artefactos que nos cambian? Es un poco la perspectiva del propio Carlos Escolari que nos presentaba hace un día.
pero de una manera también asociada a ese concepto de la inacción, ¿no? Cómo somos capaces no solo de reconocerlo, sino de apropiarnos de ese proceso y de intentar modificarlo de alguna manera. Obviamente no es fácil, pero sí es importante. Bueno, de esta forma concluimos la conferencia IA, Valor y Ética en la Construcción de una Democracia en Crisis. Agradecemos a Juan Ramos Martín por invitarnos a pensar sobre la IA de manera crítica, desde su valor económico, desde su valor de uso, desde una mirada geopolítica, desde los impactos económicos. Creo que nos ha proporcionado muchos datos para que cada uno de nosotros vayamos, de acuerdo a nuestros intereses, profundizamos. Muchísimas gracias, agradecemos a nuestro conferencista con un aplauso.